Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Pero muy bien, ¿vos? Todo bien, todo muy bien. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre bronquiolitis, así que atención las mamás o abuelas o tías o tíos de bebitos o niños pequeños porque es un tema súper interesante. También vamos a hablar de si nos cuidamos y hacemos todo bien, si es que vamos a zafar de una enfermedad cardiovascular. Ah, mira, qué interesante. Y también de obesidad asociada a la diabetes. Uy, todo me parece que tiene que ver con la calidad de vida y cómo tenemos cuidarnos, que me parece manejarnos. que sí. Yo creo que es importante, viene por ahí, me parece. Bueno, vamos a prevenir, Dale. entonces arrancamos mirando el programa. Es un placer recibir a la doctora Graciela Fuente, ella es diabetóloga y vamos a hablar sobre diabetes y obesidad. A ver qué matrimonio hay ahí. Realmente lo has dicho, Verónica, son las epidemias gemelas. Fíjate vos que, fíjense ustedes que están tan relacionadas una con otra que cuando uno ve una persona obesa, una de las primeras cosas que le dice es, ojo, que puede venir después de la obesidad la diabetes. Entonces, tenemos que tener una actitud muy proactiva, todo el equipo de salud, buscando evitar la obesidad, evitar la diabetes. Y en esta relación, en este matrimonio obesidad y diabetes, estamos apuntando hacia la diabetes tipo 2. Ustedes sabrán que hay muchas formas de diabetes, las más frecuentes son la diabetes tipo 2, que es el 90% de las personas que tienen diabetes tienen esta forma, y la diabetes tipo 1, que suele empezar en etapas iniciales de la vida y que comienza directamente con insulina. Cualquier forma de diabetes es grave, la diabetes tipo 2 debido a la alta prevalencia, al alto número de pacientes que la padecen. Eso no nos está yendo bien con no este nos matrimonio. va para nada bien. ¿Pero qué desencadena? O sea, en realidad, ¿qué es la diabetes? Uno dice el azúcar, no el azúcar, claro, no se entiende. Sí, el azúcar alta en la sangre, que los ¿Y eso es que médicos- comemos mucho azúcar? Eso es que tu cuerpo no puede procesar, metabolizar, Perfecto. porque se necesita el azúcar. Cuando uno dice azúcar está englobando a los hidratos de carbono que luego de la digestión y absorción se transforman en glucosa. Esa glucosa que todos necesitamos, nuestro cerebro funciona a base de glucosa, es indispensable. Pero cuando tu páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, a partir de allí empiezan los niveles de glucosa. La glucosa se queda dentro de la sangre. Exactamente, en vez de ir a los músculos, que es músculos. lo que nos permite la actividad cotidiana y obviamente, por suerte, para el cerebro la glucosa entra directamente porque si no estaríamos muy mal de la cabeza. Claro, claro, claro. Y entonces, digamos, ¿cómo se empieza? ¿Qué se trata primero? O generalmente empiezan por la obesidad y después se ve la diabetes. Ese es el enfoque fantástico que uno trata de imponer, prevenir la obesidad para prevenir la diabetes. Y previniendo obesidad se previenen muchísimas otras enfermedades, inclusive el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. La diabetes en sí misma es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Si empezamos antes tratando de evitar la obesidad, estamos haciendo las cosas bien para prevenir la diabetes. Así que ¿Hay personas que somos más propensas a tener diabetes que otras? Exactamente, porque uno puede prevenir la obesidad, pero igualmente con el paso de los años la frecuencia de personas con diabetes va aumentando. Es decir, que el envejecimiento es un factor de riesgo para la diabetes y esto tiene que ver con también el envejecimiento del páncreas. Y por otro lado, si uno tiene herencia heredofamiliar, es decir, papás o abuelos o hermanos con diabetes tipo 2, es más probable, y si es obeso, más aún, de desarrollar diabetes. Y el otro elemento realmente fundamental es el medio social y ambiental y de alimentación que nos invade continuamente con exceso de alimentos con mucha cantidad de azúcar, con grasas, con sal. Procesados. Procesados, exactamente. También ahora hubo una última agregado de ultraprocesados que pareciera que incluso es peor. O sea que hay múltiples frentes donde podemos trabajar todos, todo el equipo de salud haciendo educación.
Y si, digamos, usted nombró el páncreas como fundamental regulador de todo esto, digamos, ¿cómo se cuida el páncreas durante la vida, diríamos? Bueno, el páncreas, si no nacemos con alguna alteración Sí, que sí, ya un venga páncreas dañado, se lo cuida teniendo una alimentación saludable, haciendo una actividad física programada, este ejercicio que realmente podemos hacer de distintas maneras. No hace falta anotarse en un gimnasio, uno puede ir caminando al trabajo, bajarse 2 o 3 paradas del colectivo antes o después, hacer las tareas del hogar, subir y bajar las escaleras en vez de usar el ascensor. Eso es bárbaro. Eso es fantástico. Y todo eso está favoreciendo a que todo el organismo funcione mejor desde el punto de vista cardiovascular y está ayudando a que el páncreas, que debe producir insulina, esté sostenido también por esta actividad física que también mete glucosa en el músculo. ¿Qué tiene que ver el líquido? ¿El consumo de mucha agua? ¿Hay que consumir poca agua? ¿Beneficia? ¿No beneficia nada? La hidratación siempre es beneficiosa. Por supuesto que tiene que estar dentro de los parámetros normales, porque cuando es un exceso también es una situación patológica. Pero la hidratación permite el mejor y normal funcionamiento de cada uno de los órganos, empezando por la piel, los ojos, el aparato digestivo. Así que tomar 2 litros de líquido sería excelente. En invierno nos cuesta un poquito más. Y la parte, digamos, de la dieta de este tipo de personas, digamos, es obviamente que tiene que ser apuntada a bajar de peso, pero tiene que ver también con algo de los glúcidos, digamos, con los hidratos de carbono. Sí, absolutamente correcta tu apreciación, porque si una persona tiene sobrepeso u obesidad, y fíjense que en Argentina, de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, el 60% de la población de Argentina tiene sobrepeso u obesidad. 60%. 60%, Ah, 6 de cambió cada 10. muchísimo, ¿no? Sí, sí, Aumentó por eso realmente. yo le preguntaba que vamos mal, digamos. No Vamos mal y tenemos que tratar de ir hacia atrás y especialmente poner el foco en los niños, en los adolescentes, que niño gordo es probablemente un adulto gordo. Y vos preguntabas con respecto a la calidad. Obviamente bajamos las calorías, no drásticamente, bajar 400 a 500 calorías por día ya tiene un impacto positivo. Y por otro lado seleccionamos. La calidad, ¿no? Calidad, exactamente. Y en situaciones sociales como las que vivimos a veces es difícil, pero uno no prohíbe, sino que aconseja moderación en las cantidades y la incorporación de vegetales, de legumbres, de frutas, y después las harinas en forma moderada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Una capa, Bueno. Gracias. Un gusto. Hasta Muchas luego. gracias. ¿Vamos? Bueno, aquí estamos con la doctora Valeria López Girón, ella es pediatra y vamos a hablar de bronquiolitis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Valeria? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es la bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad que se produce en menores de 2 años, es la primera infección respiratoria en la parte baja de los pulmones, en los bronquios más chiquititos, y afecta, como decía, a los menores de 2 años fundamentalmente en épocas invernales y de otoño. ¿Y qué síntomas tienen los pequeños? En principio los síntomas más frecuentes es el catarro, la congestión nasal, tos, pueden tener un poquito de fiebre, a veces no siempre, dificultad para alimentarse, para dormir, decaimiento. Y en el correr de los días, cuando el virus avanza y compromete los bronquios más chiquititos, se inflaman y se obstruyen. Y eso produce ciertos grados de dificultad para respirar. Están molestos, hacen como un silbido, hacen una respiración. Sí, ¿verdad? Que las mamás nos exactamente. asustamos, ¿no? Exactamente. Uno de los síntomas que acompaña, digamos, que se auscultan generalmente con un estetoscopio, ya cuando es un grado más grave, se auscultan con el oído, digamos así, las mamás lo escuchan, es ese silbidito, como nosotros le decimos de gatito, que produce la sibilancia, se llaman, que es este compromiso justamente de los bronquios chiquititos de los pulmones. Y estos 2 últimos años con pandemia, ¿hubo una disminución de casos? Digamos, ¿se evita con este poco contacto? ¿Hubo menos casos? Exactamente, hubo menos casos porque al no haber gente trabajando o saliendo, los niños yendo al colegio, los virus más comunes, el más común que produce la bronquiolitis es el sincicial respiratorio, no había circulación de estos virus. Entonces, al no haber circulación, no hay contagio. La enfermedad se contagia por las gotitas de saliva, igual que el virus de COVID, digamos, por los fomites.
Entonces, al no estar expuestos los chicos, bajaba la... Exactamente. ¿Y cómo sabemos cuándo realmente consultar? Porque la angustia nos agarra a la noche, guardia, o sea, no sé si es lo mejor o no. ¿Cuándo consultar? Cuando la fiebre está muy alta, cuando ya vemos que el chiquito está muy molesto. ¿En qué momento es peligroso? Es peligroso cuando, por ejemplo, los papás notan que la respiración aumenta la frecuencia, cuando ven que al respirar se hunden las costillas o se hunde el huequito acá que tenemos por arriba del esternón, cuando no se alimentan, cuando no comen, no toman líquido, no duermen. Entonces, o notan una coloración azulada de la piel o de las mucosas de la boca, de las uñas. Entonces, en ese caso es muy importante que concurran a una guardia de emergencias para ser evaluado por un profesional y ver cuál es el nivel de oxigenación que tiene ese chiquito, más allá de estos síntomas que se pueden tratar con medidas de sostén, porque el tratamiento más efectivo en el caso de una internación es justamente la oxigenación. Y en el ambulatorio, digamos, ¿cuáles son los tratamientos en general que se...? Son medidas de sostén, aspirar bien las secreciones, una buena alimentación e hidratación, pero en forma fraccionada, que el paciente pueda dormir en forma semisentada. Uno de los medicamentos que más utilizamos es el salbutamol, que se puede suministrar como puff o en gotitas en el nebulizador, exactamente. Sostener la lactancia materna es muy importante y son todas medidas de sostén. Entre las medidas de prevención, justamente, una es ventilar bien los espacios, el buen lavado de manos de la persona que está al cuidado, esterilizar los objetos que usan los bebés, tanto para la alimentación como, por ejemplo, en el lugar donde cambiamos los pañales. Bueno, todas cosas que tenemos que prevenir, digamos, el no estar en contacto con personas que están con un cuadro respiratorio, aunque sea un resfrío, porque quizás lo que para un adulto es simplemente un resfrío, en un niño chiquitito, sobre todo en menores de 1 año, y ni hablar en chiquitos de menos de 3 meses, puede desencadenar este cuadro de bronquiolitis. Sí, lo que vemos ahora es que las guardias están atestadas de gente, entonces por ahí aparecen en la farmacia desesperados a buscar corticoides, digamos, Sí. y obviamente que para No es el menores de edad tratamiento. no es el camino, digamos, el camino No. es llegar a la consulta médico para que realmente lo pueda ver un especialista y Exactamente. darle el diagnóstico certero. Sí, por supuesto, porque además el tratamiento de la bronquiolitis son las medidas de sostén sostén. y el salbutamol o un antitérmico en el caso que presenten fiebre. Mucha fiebre, claro. Pero después no hay un tratamiento antibiótico, el corticoide no está indicado en la bronquiolitis, entonces Sí, pero el la paciente no tiene manera de automedicación- no, diferenciar eso. No, exacto. Bueno, obviamente ambientes libres de humo, de todo tipo. Absolutamente. También cuando pensaba en la calefacción, mucha gente que vive en el sur de nuestro país, el medio de calefacción es la leña. Sí, los Y braseros, las por eso estufas está- a leña tampoco bueno, hay que está bueno son decirlo buenos. porque Sí. es mejor abrigarse bien, abrigar bien al Exacto. bebé y que el ambiente esté frío Y por lo menos una vez al día airear todos los ambientes, aunque sea ir cambiando al bebé de habitación hasta Que entre. poder ir aireando. ¿Y cuántos días transcurre más o menos el proceso para, como digamos, si no necesita ningún tipo de intervención médica, ¿en cuánto se va? En una bronquiolitis típica, 1 semana. 1 semana. 1 semana los síntomas, la tos siempre es el último síntoma en desaparecer, puede tardar hasta 2 o 3 semanas. La tos Siempre- es fea, es un Sí. ruido como de metal, es una Sí. tos que vos identificás y si esta tos no me Una gusta. tos residual seca que Sí. queda. No sé Sí, qué es. y constante, que a veces incluso es lo que hace que los chiquitos a veces vomiten cuando comen porque tosen, les agarran como accesos de tos. ¿Y los ambientes húmedos ayudan a mejorar esa situación o, digamos, Claro, por están el los baño, humidificadores o el Sí, vapor, sí, digamos? mejoran. Sí, Digamos, porque esas son cosas a veces sí, habituales que la caseras, gente casera puede siempre hacer. sin usar la olla de agua hirviendo. No, ni tampoco ni con pero- nada raro adentro, No, lo digamos. aclaro porque es algo que solíamos usar cuando nosotros éramos Doble chicos, problema, quizás. quemadura y la bronquiolitis Exactamente, no se va. exactamente. Bueno, Bueno. muchas gracias, Vale. No, Un por gusto. favor, gracias Muchas a ustedes gracias, por la Vamos a- invitación. Permiso. Verónica, hemos invitado al doctor Marcelo Alac, que él es Ajá. cardiólogo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? para ver ¿Qué si hacemos todo bien, nos Sí. cuidamos, tenemos hábitos saludables, ¿no? ¿Nos podemos enfermar igual de alguna enfermedad cardíaca? A ver, la respuesta yo te la ampliaría a enfermedad cardiovascular. en Cardiovascular, general, bueno, ampliémosla. Sí, definitivamente sí. Si vos mirás la estadística mundial, 1 de cada 2 personas
termina falleciendo por un problema cardiovascular. Y eso incluye corazón y cerebro. ¿Sí? Que están así, ¿no? Muy relacionados. Y cada vez más. Inclusive hay hasta ahora una nueva tendencia que habla de la neurocardiología. Eso lo vamos a dejar para otro día. Pero sí les puedo asegurar que hay mucho de la influencia que tenemos en las conductas que tomamos todos los días para llegar a ese desenlace. Cuando en general pasa distinto, ¿no? Particularmente con ustedes, chicas. En general se suele hablar de que la mujer tiene en general un padecimiento más asociado a los tumores, y no es así. Una de cada 10 tumores de mama puede fallecer, y una de cada 2 problemas cardiovasculares fallece un problema cardiovascular. Por eso digo, con respecto a tu pregunta, podés hacer todo muy bien, pero el desenlace final... Es posible que termine siendo... Es muy posible que sea. Pero no porque te hayas cuidado mal. Posiblemente al cuidarte mal, ese desenlace es más precoz. ¿Y cuál sería el factor número 1 a tener en cuenta a la hora de decir, bueno, yo quiero tener una vida ordenada, saludable, tanto sea varón, mujer, lo que sea, y decir, bueno, quiero tener una vida ordenada, quiero cuidar mi corazón, mi cerebro, todo lo que tiene que ver con mi interior? ¿Con qué arranco? Es difícil de responderte eso desde el lado de si uno tiene que guiarse en una sola cosa. Déjame que yo de nuevo, les estoy cambiando la pregunta, pero para darle un... Claro, para sumar. Yo diría, lo primero que hay que hacer es educar. Es decir, educar en prevención. Después, por supuesto, hacer el tratamiento, la identificación precoz de la enfermedad, y después un buen tratamiento. El tratamiento dejémoslo para otro momento, pero sí es importante hacer educación. Yo te doy solo un ejemplo. Si vos mirás el tsunami de 2004 en Japón, todo el mundo sabe que los tsunamis aparecen después de 10 minutos de un terremoto. Los japoneses habían calculado cuánto tiempo educaban a los chicos del jardín y calculaban cuánto tardaban en llegar a un refugio. Se dieron cuenta que tardaban 15 minutos. ¿Sí? El terremoto ocurre y a los 10 minutos hay un tsunami. Entonces lo que hicieron fue justamente acortar los plazos, construyeron un puente, llegaban en 6 minutos al búnker y de esa manera evitaban que hubiera una masacre. Por eso pasaron solo 300.000 óbitos en ese momento. Es algo parecido a lo que hay que hacer en salud cardiovascular. Hay que buscar atajos justamente para llegar a dar una mejor prevención. Y ahí, yendo de fondo a tu pregunta, tenés que tener un enfoque multidisciplinario en ese sentido. Es decir, no hay un solo factor que se lleve todos los números. Si vos mirás la estadística de los trabajos, algunos tienen un impacto mayor que otro. Pero yo te diría, globalmente estamos hablando del colesterol alto, el azúcar mal controlado, los diabéticos mal controlados, la presión mal controlada. En los últimos años se coló el estrés laboral, se coló y fuertemente se coló por encima de la hipertensión, para que se den una idea. El impacto que tiene el ¿Y qué produce ratio, generalmente ese estrés? No, también parte de la enfermedad cardiovascular, es decir, en muchos casos es el gatillo, aquella persona que estaba en una discusión y de repente empezó, bueno, no es que le provocó, pero lo gatilló. Es decir, si vos me decís la presión alta... se le altera, digamos, la presión, se le alteran los valores Exactamente, digamos, es como que... Por eso yo te decía, es como algo interrelacionado, es muy difícil decir todo, que sea una causa. No, aparte se va construyendo, ¿no? Si vos decís estrés laboral, bueno, anteriormente las personas que estudian, también hay un estrés académico, o sea, hay tipos de estrés familiar, tenés un montón de variables. Sí, estamos que bombardeados con eso. Claro, entonces decís, ¿por dónde? Ese puente, ese famoso puente que vos dijiste, ¿no? Para ir al búnker. Entonces tiene varias patas, tiene la calidad de vida, como dijiste vos. Sí. Los controles periódicos. Sí. Alimentación. Van muy bien, están aprobando el examen. Sí. Alimentación. Sí. ¿Y el estrés cómo lo controlamos? Si lo tenemos... Esa es la parte más difícil, particularmente en el consultorio de cardiología, es lo más complejo de conversar. Pero básicamente son estas 3 cosas que ustedes decían. Hoy por hoy se habla mucho de entornos saludables. En la universidad, por ejemplo, en los sitios de trabajo, se habla de entornos saludables. Muchas instituciones hemos aplicado para tener un entorno laboral saludable. Y las 3 líneas que se trabajan son esas. No fumar adentro de la institución, no es que estimulamos a que fumen afuera, pero decimos adentro no. Y ese movimiento de la persona que tiene que ir a prenderse su cigarrillo, cuando hace frío te cuento. Otros te dicen, che, vení, otros te dicen, no, que fui acá. No, esta vez paso. Empezás a escuchar esas cosas. Una es esa, la rama tabaco. La segunda es alimentación. Justamente lo que se hace en esos entornos saludables, universitarios o laborales en general, es trabajar con los comedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de alimentación hay? Porque en general la preocupación de nuevo, los entornos laborales tenía que ver con, che, no hay menú para celíacos acá. Bueno, ¿es importante? Sí, por supuesto que es importante, pero tampoco hay menús para diabéticos, para hipertensos, para un montón de situaciones y opciones saludables. Entonces, la alimentación es una pata importante. Y la tercera es el ejercicio.
El ejercicio, de nuevo, es transversal a todos los factores de riesgo y la persona que se ejercita tiene menos presión alta, mejor control del azúcar, mejor control de su perfil lipídico, colesterol en general. Entonces el ejercicio es bien transversal a todo. Es tan transversal que un obeso haciendo ejercicio tiene menos impacto de la enfermedad cardiovascular que un delgado sedentario. Mira. Es tremendo la diferencia de hacer ejercicio. Y reacomoda todo. Cuando te referís a ejercicio, ¿no? Pensando, si yo digo, bueno, voy a empezar a ir a caminar o en bicicleta a mi trabajo, ¿eso lo considero ejercicio o no? Si vos me lo decís como una consulta privada Sí. paciente, te digo, todo suma. Antes creíamos que tenías que hacer todo el ejercicio junto. Y después nos dimos cuenta, gracias a Dios, las investigaciones, que bueno, vos haces un poquito No, hoy, tengo 20 un minutos poquito hasta después. el trabajo y volver. Sí, pero a O veces, sea, ¿sabes qué? Lo que termina pasando es que la persona va a su trabajo, se toma un medio público de transporte y nosotros lo que le decimos es, pásese un par de paradas o bájese antes y camine, aproveche para caminar. Por eso sirve. Por supuesto que sirve. todo Por sirve. supuesto bueno, que sirve. buenísimo. Suma muchísimo. Si todos los días tiene una persona 15 minutos y lo hace, Sí, actúa, claro. todo le va a Es sumar. mucho en mejor favor. que nada. Bueno, nos encanta tenerte, así que gracias, la próxima Marcelo. le vamos a seguir preguntando. Dale. ¿Viste eso que dijo en Vamos por ese neurocardiología? lado, Me la encantó, próxima. te voy a preguntar. Bueno, Gracias. Bueno, Un ya placer. volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, hoy vamos a hablar de los alimentos que deberíamos incorporar las personas que tienen anemia. Y para eso hemos invitado a Marlene Gómez, ella es nutricionista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, a ver qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene anemia, es decir, cómo alimentarse. Exacto. Bueno, arranquemos diciendo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que afecta casi a un 25% de la población mundial. O sea que es bastante frecuente. ¿Qué es la anemia? La anemia es un trastorno que se caracteriza por disminución de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Y este es el encargado de transportar oxígeno a todo nuestro cuerpo. Por eso, tener menos oxígeno en todo el cuerpo. Exacto, por eso también se sienten los síntomas y El signos, cansancio, exacto, claro, como todo. por ejemplo fatigado, cansancio, falta de aire, justamente por la falta de oxígeno. Sí, falta de ganas, digamos, de muscularmente o sentirse. Exacto, sí, palidez, uñas débiles. Muchas veces también taquicardia, porque el corazón acelera su frecuencia cardíaca justamente con el poco oxígeno que hay para poder... A compensar. Exactamente. Bueno, ¿qué debemos consumir? Hay diferentes tipos de anemia. Tenemos la anemia ferropénica, que es cuando hay un déficit de hierro. ¿Qué podemos consumir en ese caso? Bueno, lo que son carnes, tiene un muy buen aporte de hierro, carnes rojas sobre todo. La morcilla también es un buen alimento que tiene bastante hierro, pero si estamos en un plan de descenso de peso, por ahí no es conveniente. Tiene muchas más calorías, digamos. Exactamente, entonces es preferible optar por las carnes, sino también por las legumbres, también tienen un muy buen aporte de hierro. Y alimentos, en el caso del supermercado, podemos ver que hay alimentos que dicen fortificado en hierro. Esto también es importante, siempre seleccionar aquellos alimentos que estén fortificados en hierro, en vitamina B incluso. Es preferentemente, bueno, es mejor que los otros. Y antes te ponían a comer hígado, ¿está bien? Bueno, sí, tiene. Pasa que ahora hay como que aprendemos más Más variedad, variedad, exacto. pero Antes era hígado y anemia, sí. digamos, era como que venían juntos en el paquete. Tal cual, sí. Es un buen alimento Sí. también, pero bueno, está bueno también variar un poquito. Está bien. ¿Qué es lo que no debemos consumir cuando queremos aumentar el hierro? Por ejemplo, los alimentos que nos aportan calcio, porque lo que hace el calcio disminuye la absorción de hierro. Entonces, todo lo que sería lácteos, quesos, también los taninos, por ejemplo, el té, el café, debemos evitar, sobre todo cuando hay suplementación, que esto también es muy importante. Cuando nosotros tenemos un déficit, es importante ver e ir al médico para que nos suplementen, porque si no, por más que comamos un kilo de hígado, no vamos a aumentar el hierro. Entonces, cuando tomamos esa suplementación, consumirla lejos de los alimentos que tienen calcio, para que se pueda absorber bien. También tenemos la anemia por déficit de B12. Acá, atención, veganos y vegetarianos, es importante la suplementación. Las carnes, por ejemplo, aportan vitamina B12, pero como no la consumen, entonces sí o sí deben suplementar. Y también tenemos la anemia por déficit de ácido fólico, que se da muchas veces en embarazadas, por ejemplo, sí o sí deben suplementar desde el comienzo del embarazo.
Y también en los lactantes, porque a veces cuando la mamá tiene un déficit de ácido fólico, de hierro, la leche materna no va a estar, como de tan buena calidad, ¿no? Entonces el nene va a tener también deficiencia de este mineral. ¿Qué debemos consumir? ¿Qué alimentos tienen ácido fólico? Los de hojas verdes, por ejemplo. Todo lo que es espinaca, rúcula, todo lo que sea verde. Verde Ácido y fibra, fólico. diríamos, ahí en este caso también. Bueno, también aportamos fibra, exacto, pero en este caso focalizamos en lo que es ácido fólico. ¿Y qué debemos complementar para que se absorba todo lo que sería el hierro? Los cítricos. Todo lo que es limón, mandarina, naranja, pimientos, por ejemplo, tomate, kiwi, son alimentos que tienen vitamina C y eso es lo contrario del calcio. Ayuda a que se absorba mejor el hierro. Clarísimo, así que bueno, a cuidarse la gente que tiene anemia. Exacto. Bueno, muchas gracias. A vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenísimo el programa. A cuidarse, a caminar, al trabajo, si se puede, y subir escaleras. Sí, la verdad que el cambio de hábitos saludables siempre es fundamental para todo lo que hace a la calidad de vida y a la mejora en la calidad de salud. Exactamente, elegir bien lo que uno come y cómo respira y toma, se hidrata también. Sí, perfectamente. Bueno, nos vemos. Dale, como siempre, los esperamos en las redes sociales, ¿no? También, sí.